una caída total. Eso es lo que estamos viendo con respecto a los números económicos de Chile, especialmente con el anuncio a nivel internacional de que Chile está con su peor libertad económica desde hace décadas, desde comienzo de los años 90, y solo, no es antes, porque antes no se estaba tomando los datos de libertad económica. Y todo esto en un contexto de aumento de la delincuencia, decadencia de las FP, aumento del desempleo y con sectores del gobierno que ignoran esta situación por completo, dándola como irrelevante o simplemente hablando de otras cosas, donde podemos observar incluso al gobierno a través de su vocera, la ministra Camila Vallejo del Partido Comunista, más preocupados de algunas personas que le gritaron a Boric en el acto de las fiestas patrias, más que de toda esta decadencia sistemática que afecta a millones de chilenos. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Chile está sufriendo, y esto desde hace bastante tiempo, una decadencia sistemática en diversos ámbitos. Y no hay mejor ejemplo de eso los datos recientes que muestran los problemas tanto en el empleo como lo que ocurre con las FP. Porque por un lado, ya hemos visto como ya hace varios meses seguidos hay un aumento constante del desempleo, que no ha aumentado más solo por la contratación bien cuestionable de cerca de 100.000 funcionarios públicos y que van en aumento por parte del Estado, contratando a personas cercanas a ellos en el aparato público pagado con los impuestos de todos los trabajadores de este país. Entonces, el desempleo real en realidad es mucho más alto. Hay mucha camuflaje de este con contrataciones en cargos que ni deberían existir del Estado mantenidos a costa nuestra y que son pobreza a todos nosotros. Pero lo que hemos visto, incluso a pesar de esa intervención, es un aumento del desempleo. Y simultáneamente aquí aumentando ese desempleo, estamos viendo cómo siguen decayendo las FP y no sería raro que sigan empeorando con el tiempo. Igual como ocurre con el sistema de salud privado, las ISAPRES que también están en caída libre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se observa que el empleo formal no está repuntando, sino que sigue disminuyendo y que por lo tanto los cotizantes de las AFP, el sistema privado de pensiones, aunque es más bien corporativista en Chile, cayó nuevamente por sexto mes consecutivo. Ahora, siguen habiendo millones de personas que están en el sistema de AFP, pero ¿qué significa que eso caiga? Que hay cada vez más personas que simplemente están trabajando en negro. Y eso pasa porque la economía se está volviendo cada vez más informal, a la vez que hay personas que simplemente están perdiendo su trabajo. Y eso se muestra con el aumento del desempleo. Todo esto es consecuencia de las malas políticas económicas que se han tomado a nivel general por parte de los distintos gobiernos, pero especialmente el actual. Y ejemplo de eso se da también con la caída sistemática que ha habido con respecto a la libertad económica. Siempre se decía que Chile era el país más libre a nivel económico de Latinoamérica. Y por mucho tiempo fue así, pero en realidad ya no lo es. Lo perdió ese espacio hace algún tiempo y sigue cayendo. Tanto así que Chile cayó 6 puntos, 6 posiciones con respecto al ranking de libertad económica, ya ni siquiera es de los países más libres a nivel mundial. Y lo que hemos observado es que ya cayó al puesto 30 de los países medidos y ya ni siquiera es el país más libre económicamente de Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es ese país? Costa Rica. Costa Rica está en el puesto 21, puesto que en su momento tenía Chile, incluso mejor, pero que ha ido empeorando constantemente. Y simultáneamente, mire la coincidencia, que esto se va juntando con otros datos negativos, porque a medida que estamos en nuestra peor situación de libertad económica, también estamos viendo cómo empieza a empeorar la situación de la población, hay más desempleo, hay menos creación de empresas y por lo tanto menos competencia, lógico, ¿no? Porque no se es muy amigable, al mismo tiempo se ve una decadencia sistemática en varios ámbitos, como que coinciden las cosas, ¿no? Y se observa que este es el peor resultado que ha tenido Chile desde el año 1990. Y la pregunta es ¿por qué es ese año? ¿Es porque justo ese año estábamos así igual de mal o tal vez podríamos decir que es cuando estamos en ese punto? No, probablemente incluso sea de antes, pero lo que se observa es que solo desde el año 1990 se están midiendo los datos. Entonces incluso es posible que estemos con peor situación que antes de los 90, pero simplemente antes no se estaban midiendo datos, porque solo desde el 90 se están haciendo. Entonces vemos que es una decadencia que se da todo en parte por una serie de factores. ¿Por qué? Por un lado, tiene que ver con la intervención gubernamental que ya tanto hemos hablado. Esa está más bien reconocido que está afectando de manera bastante negativa el aumento del poder de los políticos, su mayor intervención en la vida de la ciudadanía y que todo esto es consecuencia de estos discursos que ellos propagaron a través de a la población, a través de los medios comunicacionales, como también a través de la educación estatal, con la cual adoctrinan de tener la idea de que hay que tener más Estado y mayor intervención política. Eso ha empeorado la situación transversalmente y en todos los ámbitos. No ha mejorado para nada. Y simultáneamente tiene que ver además el tema, y que se ha hablado hace tiempo y nadie lo ha mencionado mucho en el mundo político porque no les importa, que es la delincuencia.
Tanto así que vemos cada vez noticias más seguidas de personas que aparecen muertas. Por ejemplo, una noticia recientemente donde en los espejos y en la pintana se encontraron cuerpos de personas baleados en la cabeza. Les dispararon en la cabeza y lo encontraron tirado. Hace algunos días se han encontrado en distintas ciudades gente que está muerta y tirada en ríos, otros decapitados. A veces se encuentran partes de cuerpos de personas en distintas ciudades de Chile. Y eso antes no pasaba. Eso no pasaba. Y parte de esa responsabilidad también tiene que ver, aunque no les guste decirle eso mucho al mundo político porque no es muy políticamente correcto, con el factor migratorio, que claramente tiene una relación tanto con el aumento de la pobreza como la delincuencia y también con este tipo de factores. Es innegable tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido y viendo también la nacionalidad de muchas de las personas que realizan estos actos más brutales a nivel delictual, ¿no? Pero eso es lo que se ha visto a nivel general. Entonces, todos esos factores también afectan. Porque ¿quién también va a querer invertir en un país o crear un negocio en un país que es muy inseguro? ¿Por qué? Si no tiene sentido, porque puedes perder la vida haciendo negocios ahí y además no se vuelve muy fácil tampoco hacerlo. Entonces, no solo afecta eso en el día a día con respecto a la seguridad, sentirse seguro y al mismo tiempo que no te pase nada, sino que también afecta la creación de trabajo y hace por lo mismo que un país sea menos libre a nivel económico y todo eso afecta. Por algo. Si vemos el ejemplo de El Salvador, con Nayib Bukele, ese país que era de los más peligrosos del mundo, ahora es el más seguro de Latinoamérica. No sé del mundo, pero de Latinoamérica. Y por lo mismo, a medida que se hizo más seguro, si se han fijado, en ese país empezó a aumentar la situación económica. ¿Por qué? Porque más se atreven a invertir en un país donde no pasen controlando todos grupos criminales, donde no haya justo torturas por esos grupos, como también tomadas parte de la ciudad y delincuencia constante, porque se vuelve más amigable crear tu emprendimiento, surgir, no te van a robar, extorsionar y puedes vender con más tranquilidad. Además de que la gente se siente bien y mejor porque está todo tranquilo, ¿no? Lógico, todo calza, ¿no? Y ante todo eso se observa una serie de reacciones. Por un lado, la derecha en realidad ha estado media callada con el tema, han guardado silencio. La excepción es más bien Axel Kaiser, que es más cercano a ese sector, pero que él hace tiempo hablaba de que esto iba a ocurrir y por lo mismo se manifestó diciendo lo siguiente. Prediqué en el desierto por más de una década que el discurso igualitario y la falacia de la justicia social iba a arruinar las instituciones de mercado y con ello la prosperidad de Chile. Pero por lo menos ganaron los que tienen buen corazón. Lo hice de manera un poco burlona eso, ¿no? Porque yo diría que ni buen corazón, son muy ladrones los que están ahora, súper ladrones con todos los casos de corrupción que hay. Entonces, claro, es verdad que Axel Kaiser advirtió eso, y yo creo que le habría faltado más criticar más al sector de la derecha y su vínculo con el corporativismo, porque muchos de los problemas económicos que Chile tenía, y en parte sigue teniendo, aunque todo ha empeorado, tenían que ver con concentraciones de mercado, consecuencia de intervenciones estatales para asegurar ciertos privilegios, concesiones a dedo, privatizaciones a familiares de, o sea, todo bien corrupto, eso es corporativismo, ¿no? Entonces faltó tal vez un poco más eso, pero es cierto que era el único más bien que hablaba de eso en esos años, y de estos temas de la libertad económica y siempre se usó el discurso contrario tanto por la prensa como por el mundo político, hasta la actualidad. ¿Para qué decir las universidades donde se empujan estas ideas bien fracasadas históricamente y nefastas como son el keynesianismo económico y que marcan a figuras como Marcel y los distintos economistas que hay en Chile, que te dan muchos números, mucha data y al final todo lo que hacen empeora. Te muestran sus gráficos que no sirven para nada en la práctica porque te terminan siendo puras políticas económicas que generan un desastre. Y como consecuencia estamos en este punto. No somos el peor país de la región, pero ya no somos tampoco el mejor. Tampoco somos el más libre, ni tampoco el más seguro. Pero claro, no somos el peor de todos. Hay otros que están mucho peor, sí, pero ya estamos un poco acercándonos a esa mediocridad. Porque ahora es más libre Costa Rica económicamente. Ahora es más seguro El Salvador. Ahora justamente así con tantas cosas ya no somos el mejor en ni una de las cosas, pero no somos el peor en ninguna. Podría ser peor, dirán algunos, ¿no? Y la reacción, más allá de la derecha que se guarda el silencio, exceptuando el caso de Axel Kaiser, del centro también ha sido más bien de ignorar el tema y decir como que no fuera relevante. Y por parte del gobierno también, no está ignorando, están todos guardando silencio, exceptuando el caso de Kaiser, como que en general esto no les ha importado. Y en parte el gobierno, que debería estar, diría en un país razonable, preocupado de estos temas, porque va a un aumento del desempleo, va a un aumento justamente de la delincuencia, distintas cosas están empeorando. Parece que esto lo ignora y no le interesa para nada. E incluso vemos como la vocera de gobierno Camila Vallejo, que ante una situación como esta tendrían que salir a declarar de que van a cambiar el rumbo, tratar de mejorar la situación. No, no dicen nada. Y se puso a hacer declaraciones y está más preocupada que estos temas de, por ejemplo, cómo un grupo de personas le gritó a Boric en contra de él durante la parada militar. Porque claramente eso es más importante. ¿Qué está aumentando la delincuencia, el desempleo? Las cosas están más inseguras, todo sube de precio, están quebrando empresas. No, no hablemos de eso. Eso no es importante. Mejor hablemos cómo le gritaron a Boric en la parada militar.
No, porque maravilloso, las prioridades impresionantes. Y dio el discurso diciendo de que su odio, el de esos que gritaron, que parece ser el grupo de Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, ese sector de la derecha más dura y más bien pinochetista, es mayor que su amor a los actos patrios. Se preocupan de tanta estupidez. Es realmente una estupidez, porque uno diría que hay un tema de prioridades. Si no tuvieran nada más de qué hablar y que todo estuviera bien, el país fuera casi una situación idílica en que todo funciona maravilloso, podría creerme que estos sean los temas principales de debate. Pero en un país en que tienes a los narcos con cada vez más fuerza, jueces corruptos, jueces también dándole información a grupos narcos como el Tren de Aragua. Tienes casos de aumento del desempleo, una crisis migratoria enorme, problemas fronterizos con Argentina. Simultáneamente a eso, tienes lleno de casos de corrupción del mundo político, unas instituciones que no funcionan y una decadencia en todo ámbito. Uno pensaría que esos otros temas que afectan el día a día y son mucho más importantes serían más relevantes. Pero no, hablemos de lo que dijeron algunos en contra de Boric durante la parada militar, porque claramente ahí están las prioridades. Realmente vergonzoso y debería darle vergüenza a Camila Vallejo y a todo este gobierno preocuparse de estupideces cuando hay tantas temáticas que son realmente importantes para la población. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación de decadencia que se confirma nuevamente para Chile, que es la peor desde los años 90? Al menos porque desde ahí se mide. ¿Creen que se puede revertir? ¿Deberíamos retomar un camino más bien de libertad económica, de luchar contra el corporatismo por impulsar los emprendimientos, de luchar contra la delincuencia y establecer seguridad? ¿O tenemos que seguir con el camino actual e ignorar el problema, como ocurrió por los políticos de derecha, centro e izquierda, que ignoraron esto por completo? ¿Qué les parecen las declaraciones de Axel Kaiser y la preocupación de Camila Vallejo con temas tan relevantes como que le hayan quitado a Boric en la parada militar? Porque claramente son más importantes. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Miss Jenny, que se volvió la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.